Bien, y hoy viernes de entrevista en profundidad nos convoca un tema que ha sido muy importante desde hace mucho tiempo, se ha tomado la agenda y queremos conversar con Gabriel Gaspar, cientista político, ex subsecretario de Defensa. Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Bienvenido, Hora. Gabriel. ¿Qué tal, Mara? Un gusto saludarte, José Francisco, lo mismo, a sus órdenes. Bueno, partamos con una columna que escribiste ayer, Gabriel, porque la titulaste El Estado en jaque, la crisis de seguridad que desestabiliza a Chile. Quiero partir, porque vamos a llegar a la columna misma, pero ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en esta materia en nuestro país? Bueno, les agradezco la entrevista. Mira, yo creo que estamos ante un desafío muy grave, porque atenta, en primer lugar, contra la población chilena, que es lo más valioso que tiene el Estado. El Estado, en mi opinión, se compone de eh, población, los chilenos todos, ¿no? Segundo, territorio, y tercero, la capacidad de decidir por nosotros mismos nuestro destino. Eso es soberanía, digamos. Y hoy día estamos en una situación en la cual el Estado no logra asegurar la tranquilidad y la vigencia del Estado de Derecho a muchas familias chilenas. Y eso se debe básicamente a una explosión de criminalidad que hemos tenido en ascenso progresivo, hay que decirlo. No es de la noche a la mañana, pero cada vez cobra más ritmo. En mi opinión, se debe a que el Estado ha perdido el control parcial del territorio en varios puntos del país y por razones distintas, aunque tienen denominadores comunes. Y obviamente, al no asegurar el bienestar y valga la redundancia, la misma seguridad de las familias, el Estado se ve amenazado, porque muchos de estos factores que son provocados por bandas mafiosas provienen del exterior. Son multinacionales, no solo atacan a Chile, se apoderan de varios países. Algunas las individualizaba en la columna que tú citas de ayer. Eh, y el resultado es que mientras no controlemos, recuperemos el control pleno de nuestro territorio, implantemos a cabalidad nuestra ley y nuestras autoridades, nuestras instituciones, vamos a ir erosionándonos. Y eso es lo importante señalar, que en mi opinión este es un tema nacional. Lo peor que podemos hacer es transformarlo en un tema de confrontación política, ¿no? Porque la inseguridad nos afecta a todos, de todos los colores políticos, de todas las religiones, de todo, etcétera. Es un tema de país, por tanto, la respuesta tiene que ser de unidad amplia entre todos los chilenos para enfrentar este tema que no va a ser corto su combate, pero requiere de una base mínima de entendimiento nacional. Gabriel, en base a tus conocimientos, tú dices que el Estado perdió soberanía en ciertos territorios. ¿Qué hace que el Estado efectivamente pierda esa soberanía en el tiempo? Y lo segundo es cómo se van organizando y creciendo estas bandas criminales en esos territorios. Bueno, mira, básicamente yo diría que son tres fenómenos distintos. Uno la macrozona norte, otro la macrozona sur y lo otro lo que ocurre en las grandes ciudades, especialmente en la región metropolitana, aunque hay vasos comunes. Eh, ¿Cuál es el origen? La penetración de bandas de delito organizado transnacional. Ujú. Nosotros tenemos ahí lo más conocido, el Tren de Aragua, pero están también, hay franquicias del Tren de Aragua que se instalan en Perú, se transforman en los gallegos, hay bandas peruanas mismas como los pulpos, están los espartanos que vienen del puerto de Buenaventura en el sur de Colombia, los trinitarios que vienen de New Jersey, que son de origen dominicano, digamos, por nombrar algunas, ¿eh? Deben haber muchas más. Eh, y sin lugar a dudas, los grandes carteles, ya en estos casos de la droga, que triangulan sus envíos a otras partes a través de puertos chilenos. Eso ya es tráfico mayor, digamos, es ruta internacional. Eh, entonces, se genera una situación de migración irregular por donde florece el, todo tipo de delitos, trata de personas, contrabando, narcotráfico, etcétera, y también la penetración de estas bandas, que se instalan en campamentos que hoy día en Santiago empiezan a ser notorios, pero de hace varios años era notorio en las ciudades de Arica y Iquique y Antofagasta.
Nombremos solamente el campamento La Mula al interior de Alto Hospicio, Mm. que 3, 4 años atrás no vivía nadie ahí, hoy día deben vivir más de 20.000 personas. ¿Mm? Nombremos también el Cerro Chuño en el caso de Arica. ¿Mm? Curioso, o sea, no es curioso que en esas ciudades también se hayan dado los mayores índices de criminalidad en todo el país. Ahora, esas bandas entran, crean estos guetos, estas favelas donde establecen su ley. Incluso yo les quiero contar que hace algún tiempo se hacía de forma muy descarada, ¿no? Se ofrecían venta de inmuebles en Chile. Decía, compra un inmueble en Chile, decían en Tacna, a grupos de inmigrantes potenciales que andaban dando vuelta por la zona, los parques y las plazas tacneñas, y decían, por tantos dólares tiene un terreno de 10 por 30 metros, que eran en estos campamentos, ¿no? En la pampa más desolada que ustedes pueden imaginar del desierto del norte, Claro. marcados rigurosamente con cal y bien trazados. ¿Mm? Y decir, bueno, usted, mire, hágase propietario en Chile, entre, no es difícil, y precisamente se les respetaba, entre comillas, pero en esos campamentos no hay autoridad chilena. Es lo que acaban de descubrir, bueno, en Antofagasta o aquí en fin, lo que está saliendo hoy día en los matinales, digamos. Desgraciadamente, yo he escuchado gente que dice, no, 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 no hay parte donde no se pueda meter el Estado. El Estado se hace presente en todas partes, se nos dice. Eso es cierto, pero el Estado entra y se va. Entonces el problema, la población, sobre todo en estas zonas más vulnerables, no solo respeta y obedece al que permanece, al que controla el territorio. Mm. Y eso nos pasa en el norte y de ahí se vienen para acá y ahí hay un problema de legislación y de trato que yo creo que es perfectamente manejable. Por ejemplo, obviamente las personas que llegan indocumentadas o que no tienen cómo, entran irregulares, entran, ellos mismos dicen autodenuncia, si se denuncian. ¿Y qué es lo que hacen? Lo llevan ante un juez y el juez lo cita en 3 semanas más, que fije un domicilio de un email y a los 3 meses ya está en Quilicura, está en Maipú, quizás donde esté. Tremendo. Muchos países, ¿qué se puede hacer ante eso? En mi opinión, se debieran establecer campamentos fronterizos en la frontera, no en las ciudades, a cargo de Naciones Unidas, que tiene experiencia de eso, el ACNUR, atendido por el Programa Mundial de Alimentos. Así lo hace Turquía en su frontera con Siria y con toda esa zona tan conflictiva. También lo hacen los brasileños en un programa de acogida que tienen en el norte, en Roraima, en el norte de su frontera con Venezuela. Hay experiencia para eso. ¿Por qué no se hace? No sé. Esa sería buena pregunta. ¿Mm? Entonces, ese es un foco de inestabilidad, pero no se queda solamente en el norte, de ahí penetra al sur del país, principalmente en las grandes ciudades, donde tenemos lo que hemos visto hoy día. Mm. Una serie de delitos que antes no conocíamos, y a eso se suma la situación de la macrozona del sur, donde algunos grupos minoritarios de organizaciones radicales mapuches están en lo que ellos denominan el inicio de una insurgencia. Quieren separarse del Estado chileno. Y para eso también quieren controlar territorio. Y a veces se mezclan con algunos wincas ahí en el tema del robo de la madera y esas cosas, ¿no? Para financiarse. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un desafío de que hemos perdido el control del territorio en esos campamentos, parcialmente en la frontera. Los estados de excepción son, sí, no definen qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo. Cuando un estado emplea la fuerza militar, la estamos empleando en el sur y en el norte, Ujú. tiene que definir lo que se llama el objetivo final deseado, qué es lo que yo quiero alcanzar con el uso de la fuerza militar, que es Eso, una fuerza letal. como con qué requisito terminaría el estado de excepción, básicamente. Por eso, o sea, termina cuando alcanza el objetivo. Claro. Pero para eso hay que definir el objetivo y después del objetivo hay que definir cuál es la estrategia para alcanzar ese objetivo. Y Claro, junto con esta estrategia, ¿sí? no, porque si uno ve que un estado de excepción se renueva 30 veces, ya deja de ser excepcional. Correcto. Y además, lo que es obvio, es muy difícil obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Mm. Y ahí en ese Y sentido, entonces,
en ese sentido, Gabriel, a propósito de cómo estás describiendo esta situación y en particular de la importancia del control territorial, porque suele ocurrir que a veces nosotros nos quedamos con las cifras y ese análisis grueso puede estar ocultando o más bien no reflejando de forma adecuada una realidad que ocurre. Por ejemplo, en el momento en que hay disputas por control territorial, evidentemente hay mucha violencia y los delitos aumentan. Y posteriormente, cuando una banda gana y una banda se hace con el territorio, evidentemente dejan de ocurrir otros delitos como asesinato y cosas del estilo, porque ya hay hegemonía y por tanto una banda controla el territorio. Por eso nosotros podríamos malinterpretar que decir que si disminuyen ciertos delitos significa que está mejorando el ambiente de seguridad, sino que básicamente se consolidó el fracaso, se consolidó la pérdida porque una banda controla el territorio. Pero también Mira, ocurre, o sea, Francisco, perdona que te interrumpa, eso es exactamente lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el norte de Chile, mm, donde teníamos 17 homicidios cada 100.000 habitantes en Arica, la tasa más alta de Chile. Chile tiene una tasa de 6,5 puntos. claro, Entonces, ojo, esto no es sorpresa para en la América Latina, porque eso es exactamente lo que ocurrió en otros países de la región. Entonces, no basta con una descripción numérica, ¿no? Han habido tantos homicidios, hoy día tenemos menos homicidios. Porque, por ejemplo, vámonos a la zona sur, que es donde tenemos más tiempo desplegado tropas, digamos. Es cierto, han disminuido los homicidios, pero han aumentado en crueldad y han aumentado también en implicancia. Dime no, a lo mejor tenemos menos homicidios que el año pasado, pero el año pasado no quemaron a 3 carabineros, claro. ni les robaron las armas. Entonces los delitos son mayores, de mayor gravedad, Mm, dan a conocer de que allí hay un nivel de violencia que no se puede resolver con una pura estadística. Y de paso, aprovecho el momento para reclamar una vez más, el 27, es el fin de semana, se cumplen 3 meses del asesinato de los 3 carabineros y no sabemos nada. es un buen punto. Sí. Absolutamente. Eso, entonces, yo entiendo la reserva de la investigación, pero otra cosa es la impunidad. Mm. Mm. Para eso la sociedad civil y los medios de comunicación son muy importantes. Sí. Bueno, estamos hablando con Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa. Gabriel, le quería preguntar porque finalmente, precisamente con este tema de que ya han pasado 3 meses, no sabemos qué pasó con el asesinato carabinero y nos vamos encontrando con que este tema sigue escalando y pareciera que las soluciones que se entregan a nivel político, digo, son soluciones que no resuelven hoy día los problemas. Estamos hablando de un Ministerio de Seguridad, estamos hablando de la construcción de cárceles. La construcción de cárceles siempre es importante, pero no va a resolver el tema hoy día y no va a dejar de hacer que escale esto en el corto y mediano plazo. Desde esa perspectiva, ¿qué opina usted respecto a cuáles debiesen ser las medidas urgentes que hay que tomar en este momento para poder atender el nivel de esta crisis de seguridad? Súper sencillo. Revisar lo que ha pasado y corregir lo que haya que corregir, porque es evidente que no está funcionando. Y eso es una responsabilidad, en primer lugar, de la conducción político-estratégica del país. Mm. Y en segundo lugar, del ámbito institucional más convocado a esto, que básicamente son las policías. Las policías dicen, este fenómeno me desbordó, Mm. necesito apoyo, bueno, tienen que indicar cómo se hace. Ellos son los profesionales del tema. Y el poder político, yo no me cabe ninguna duda que ante una propuesta madura, seria y profesional, va a responder como respondió ante el asesinato de los 3 carabineros, que en menos de 12 horas estuvieron presentes todos los poderes del Estado. Esa es una buena actitud. Otra cosa que hay que hacer, en mi opinión, me permito sugerir humildemente, en mi calidad de humilde ciudadano, es que la sociedad civil también puede aportar. Mm. Ninguna policía funciona bien si no tiene el respaldo de la sociedad. Claro. Que no es un problema solamente de las élites políticas, digamos, y ahí las élites son los comunicadores sociales, los intelectuales, los expertos, en fin, llamémoslo, pero también la sociedad, y ahí entra sobre todo quienes hacen el nexo son las autoridades locales, los que conocen mejor, esos son alcaldes y gobernadores. Ahora, yo separaría, porque una realidad es como traté de sintéticamente señalar,
Una cosa es la zona norte, otra cosa es la macrozona sur y otro tema distinto son las grandes ciudades. Mm. Por supuesto. En- Ahora, y entender que este es un tema nacional, porque si yo trato de transformarlo en un campo de arena electoral, estoy logrando un ambiente de deterioro. ¿Mm? Y eso no es lo que nos conviene. Gabriel, y a nivel de inteligencia, porque pareciera que efectivamente estamos atrasados en cuanto al nivel de crimen organizado que ha entrado a nuestro país y no somos capaces de anticipar ciertos movimientos. ¿Qué pasa con la inteligencia en Chile? ¿Debiese ser una prioridad? Claro que tiene que serlo. Y sobre todo en aquellos espacios que está fallando. Yo creo que lo que nos está fallando es inteligencia policial. ¿Mm? De alguna manera también le faltan herramientas a la inteligencia financiera. Ujú. Se está avanzando en eso. Hay que fortalecer, no solo tenemos como, sí, hay en todas partes distintos servicios de inteligencia para distintos ámbitos, pero tiene que existir un lugar donde eso se fusiona. O sea, se recoge y se analiza. Eso existe en Chile, en la Agencia Nacional de Inteligencia, pero se le dan muy pocos recursos, poquísimos. Ujú. Basta mirar la ley de presupuesto, ¿no? No tiene más de 120 funcionarios. ¿Mm? Entonces, yo creo que más que crear superestructuras que a lo mejor funcionan en 4 años más, hay que fortalecer lo que tenemos. ¿Mm? Y sobre todo también, como este fenómeno, tú lo dijiste bien, eh, se da en otras partes, hay experiencias que tomar. Yo me he permitido, y lo digo con responsabilidad, yo fui embajador en Colombia. Conozco los niveles de violencia que hay en Colombia y los que hay hoy día. También las virtudes y lo gratificante que es la sociedad colombiana, en fin. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay experiencia a la cual uno puede acudir. Mm. Porque la inteligencia y la policía colombiana ha logrado neutralizar a buena parte de estas bandas. Existen todavía, por eso digo que el fenómeno es largo, pero ya no tiene, uno puede salir de Bogotá o de Cali o de Medellín a los alrededores. Antes no se podía hacer eso. Claro. Hace algunos años, precisamente estando en Colombia, me entrevisté con el jefe de la policía de Bogotá. Y entre los datos que me dio, me dijo, mire señor, estoy hablando unos 10 años atrás. Y me dijo, para darme un dato, me dijo, nosotros tenemos una tasa de 8 homicidios en la noche. Sí, y en ese momento casi me atoré porque en Chile teníamos uno más o menos. Eh, pero tuvimos un fin de semana trágico. No tuvimos 17 asesinatos de esto en 30 y tantas horas. Sí, Mm. así es. Entonces, nadie indica, o sea, si bien otros han pasado por esto, nadie indica que en Chile las cosas no se deterioren. Y aquí dicen, oh, antes no había motochorros, no habían sicarios, no había gota a gota, no, todo eso llegó de afuera. Pero entre paréntesis, afuera también matan fiscales, matan periodistas, Mm. asesinan autoridades. Voy a decir, no, eso no pasa en Chile, no pasa hoy, pero si sigue la tendencia. Por eso digo que se pueden erosionar las instituciones, salvo que nos pongamos muy chilenos, más allá del por quién voto yo, qué religión tengo, qué filosofía de la vida, etcétera, pero garantizar la convivencia civilizada conforme a derecho es uno de los requisitos básicos de la sociedad, quizás el principal derecho humano. Bueno, estamos conversando con Gabriel Gaspar, cientista político, ex subsecretario de Defensa, ex embajador también. Vamos a continuar con esta conversación a propósito de lo que está pasando en materia de seguridad. A la vuelta de esta pausa ya volvemos con más. Llegó la hora. Bueno, continuamos nuestra conversación con Gabriel Gaspar, que es cientista político, ex embajador, también ex subsecretario de Defensa. Estamos conversando sobre materia de seguridad y quería llevarte, Gabriel, a una declaración que diste en el medio ex ante, que ha sido bastante comentada también, porque dices que hay que estudiar el método Bukele porque hay cosas que son muy interesantes. A propósito también de este fenómeno que ha tenido el presidente de El Salvador y algunas imágenes que
que nos llegan y en particular, por qué no decirlo, que hay personas que son muy escépticas también de lo que está ocurriendo en ese país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que siempre es bueno mirar por la ventana y ver lo que está pasando al lado y, y sacar experiencias, ¿no? Múltiples. Mira, yo estuve en El Salvador soy parte de una fundación, digamos, que me invitó ligada a la socialdemocracia, a la memoria de un líder socialdemócrata que fue asesinado durante la guerra. Y pude conocer de cerca el fenómeno, la situación. Conozco bien El Salvador, digamos, hace más de 30 años que viajo con alguna regularidad para allá y tengo, eh, digamos, fuentes muy calificadas. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, es un gran amigo mío desde los tiempos del común exilio en México. Mira, porque aquí se ve, cuando se habla del sabor, se piensa en una cárcel gigantesca y todos los rapados ahí, digamos, Claro. eso, ¿no? Es eso con lo que se ve. Pero la verdad es que el proceso tiene muchas otras facetas que son interesantes. Yo conocí, voy a hablar de una que conocí que me parece estupendo, ¿no? Que se llama el programa Cubo. No sé qué significa. Centro de Unidad Básica, no sé qué. Cubo. Centros urbanos de oportunidad social, ¿puede ser eso? Eso. Bueno, que son verdaderos cubos, son unos cubos, un edificio dimensiones medianas, pero que están instalados en las zonas más vulnerables donde era el epicentro del poder territorial de las maras, ¿cómo se llama? La- Lo de las maras malas, no de la mara las buena. maras maras. No, por supuesto. Siempre hay que aclarar, digo Es yo. verdad. Maras malosas, claro, muy malosas. Las maras peligrosas. Entonces, Eso. es. No eh, sabemos cuál No es. sé. bueno, allí ese programa está dirigido a los preadolescentes y a los adolescentes del barrio. No es una escuela, porque supone que allí van después que regresan de la escuela. Ahora normalizaron la mayoría su año escolar. ¿M? Pero muchas madres trabajan, son favelas intrincadas. Yo estuve en Soyapango, una zona bien populárica, digamos, de la ciudad de Salvador. Eh, y allí les hacen talleres de todo, lo que les interesa a los jóvenes. Hay talleres de danza, hay talleres de rap, hay talleres donde pueden incluso salas de música donde sonorizadas, donde pueden, el que quiera grabar un CD, digamos, puede ir a hacerlo. Hay, por supuesto, computación y curiosamente también hay unos talleres de todo tipo, pero para las mamás de estos muchachos que a veces los acompañan cuando son muy chicos y se quedan y hacen sociabilidad ahí, se juntan las señoras, cosas que antes no podían hacer porque no podían salir de sus casas Claro. por la extorsión. Y eso es interesante. Nosotros tenemos asociado a que el delito es el narcotráfico, sin lugar a duda que es un grave delito, ¿no? Que hay que combatir. Pero lo que a las bandas les interesa es ganar dinero. Y para ganar dinero, el control de territorio les permite un delito silencioso que no se conoce porque muy pocos denuncian, que es la extorsión. Que cuando se controla un barrio, y eso me lo dijo un policía colombiano alguna vez recorriendo una zona bien peligrosona, digamos, de la ruralidad colombiana, me dijo, señor, ¿sabe cómo se distingue si un pueblo que uno lo ve muy bonito, muy tranquilo? A lo mejor este pueblo es bonito y es tranquilo por lo que tú decías, porque una banda se impuso, Está controlado, claro. está controlado, ¿ves? Entonces, es peligroso confundir, quedarse con la portada de los diarios. Pero la extorsión va dirigida en primer lugar a los pequeños comercios, a las pymes, las tienditas, a los puestos, ¿cierto? Los comedores más familiares, donde les cobran la vacuna, ¿no es cierto? Pero después le empiezan a cobrar a todo el mundo. Le cobran a los profesores para que puedan dejar salir tranquilos a sus alumnos. Le cobran a las mamás porque dicen, mire, su niña ya creció, qué bonita está, qué linda, ¿cierto? Aquí hay mucha gente mala, no se preocupe, nosotros se la vamos a cuidar. Mm, Claro. sí. Y eso y al final terminan siendo un tributo que cae sobre toda la población.
Y obviamente, cuando no controla ni la violencia, ni el territorio, ni los tributos, el Estado es otro. Claro, en algunos Ahí- lugares de El Salvador denunciaban que cobraban peaje para entrar sí, a sus casas, básicamente, En sus o a sus barrios, barrios. claro. y en algunas cárceles donde dominan las mafias, le cobran por la cama que le entregan porque no le pase nada y le mandan el video a la familia afuera, digamos, para que La pague. protección, claro, entre comillas, de ellos Correcto. mismos. Entonces, el programa Cubo es un programa muy interesante. También ellos tienen, los salvadoreños lograron recuperar el control del territorio. Mm. Sin lugar a dudas que hay aspectos que son opinables de la experiencia salvadoreña, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo se llama? Yo creo que desde el punto de vista de la estructura tiene tanta fuerza el presidente Bukele Que tiene que, demasiada fuerza. que domina el Congreso, Claro. porque Claro. fue el 80 y tantos por ciento. Entonces, así como que equilibrio de poderes descansará en la convicción republicana de los parlamentarios. Mm. Eh, a uno, bueno, con mi formación laica y republicana, ¿cómo se llama? Se ve distinto en nuestro país, pero es un fenómeno que hay que analizar. También es interesante la articulación que ahí se provocó en el primer momento, hoy día no, entre la función militar y la función policial, que tuvo un mando único. Claro. Bueno, estamos conversando con Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa. Gabriel, te quería preguntar un poco, ya que estamos poniendo las cosas positivas del modelo Bukele, que tiene que ver un poco con la voluntad de hacer un cambio real o atacar con toda la fuerza del Estado a estos grupos y bandas de crimen organizado, teniendo que asumir costos, porque todos entendemos que cuando se viene mano dura con a este nivel de delincuencia, violencia y crimen, el Estado o el gobierno va a tener que asumir bastantes costos respecto a eso. ¿Cómo cree usted que estamos nosotros aquí en Chile en relación a eso manejando? ¿Existe una verdadera voluntad? ¿Estamos dispuestos a asumir lo que hay que asumir y a tomar las medidas que hay que tomar para enfrentar el crimen organizado? Mira, yo no dudo de que en las altas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Congreso y el Poder Judicial, y también de los líderes de opinión, existe esa voluntad. Es decir, yo dificulto que alguien eh, permanezca impasible ante lo que está pasando. Eh, Dicho eso, digamos, creo, sin embargo, que hay dos elementos que nunca hay que perder de vista en la ejecución de las políticas públicas. Uno es asumir la realidad, porque a veces uno se puede enamorar de las ideas y puede pensar de que el combate a este tipo de desafíos es casi estadístico, ¿no? Mm. Claro, Es numerar tantos casos, tantos eventos, ¿no? Pero los problemas siguen o aumentan. Pongo un ejemplo. En la Araucanía llevamos 2 años. eh, Ha disminuido el número de eventos, sí es cierto, pero se han agravado, como dije recién, porque al comienzo no andaban quemando carabineros. Claro. claro, Primero ¿verdad? se han agravado. Y segundo, ¿qué pasa si mañana retiramos las tropas? Porque según el indicador de homicidio han disminuido. Por eso es tan vital definir el objetivo final deseado, que eh, es lo fundamental de una operación en la cual uno va a emplear a las Fuerzas Armadas. Claro. Oye, Gabriel, ya que, quería aprovechar. Entonces, perdón, Perdón. una cosa es el realismo, asumir la realidad con todo su... Y otra cosa es la experiencia también. O sea, si unimos realismo con experiencia, y para eso hay que escuchar a los que tienen experiencia. Y en gran Sí. parte esos son las instituciones. Yo, bueno, quería hacer un paréntesis ahí porque también uno, precisamente hablando de la macrozona sur, a mí cuando me ha tocado ir y conversar con la gente de allá, una de las cosas que más te cuentan es que ya después del segundo, tercer, cuarto ataque ya no denuncian.
Entonces, también el tema que tú mencionas de los números, de las estadísticas, también está basado en que la gente ya cuando esto es costumbre, ya dice, esto no se va a resolver, entonces, ¿para qué voy a denunciar de nuevo? O hay familias amenazadas también y prefieren no meterse en problemas. Entonces, también los números están un poco viciados de repente por esta situación. Sí, y una muestra de, o, digamos, de la ineficacia es cuando uno escucha y dice, bueno, vamos a presentar una querella contra quien resulten responsables. Todos sabemos que no va a pasar nada, por Claro. ya cuando se afirme eso. Lo importante, pero en todo caso, asumo que el problema hoy día es para las víctimas, cualquiera haya sido el origen de su violencia, es para la comunidad, es para la economía, es para el país, en fin. O sea, las víctimas somos todos en este momento con distintos grados. Claro. Entonces, la respuesta que tenemos que buscar es un gran acuerdo nacional contra la delincuencia que dure ahora, que dure mañana, que dure para el otro periodo de gobierno, porque esto va a durar mucho tiempo. Oye, Va a Gabriel, requerir una... ¿Sí? sí, en ese sentido, porque obviamente aquí hay una arista política que es importante también, y en parte del oficialismo hemos visto cierto enfrentamiento, entre comillas, o discrepancias al momento de enfrentar los problemas de seguridad, y en particular la discrepancia principal sea entre sectores del socialismo democrático versus sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista, a tal punto donde vimos una situación que es muy gráfica, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, la ministra del Interior estaba promoviendo dentro del Congreso la ley Nain Retamal, finalmente, en la calle afuera del Congreso había el presidente de uno de los partidos del Frente Amplio, que ahora más es el presidente del Frente Amplio, estaba manifestándose contra ese proyecto. ¿Cómo se ha, cómo se está viendo ese conflicto que parece que sigue generando ciertos roces y dificulta en esta conducción que tú señalas de tener un objetivo claro en materia de seguridad basado principalmente en la realidad? Eh, bueno, yo prefiero mirar para adelante, ¿eh? Porque para atrás cada quien puede sacar, mira lo que hiciste tú, no, es que tú antes hiciste esto otro, no, que tú cuco, en fin. ¿Mm? Y elementos, fundamentos para cada alguno hay, sin lugar a dudas. Pero tratando de ser positivo, una de las cosas que a mí me llama positivamente la atención es que hay gremios empresariales que han dicho este es un problema nuestro también. Y hemos visto que la SOFOF ha ido a la moneda y ha dicho estas son ideas nuestras. A lo mejor no, podemos no compartir algunas medidas, pero la disposición es muy buena. Pero junto con eso también hemos visto a las centrales sindicales diciendo lo mismo. Un gran acuerdo, incluso antes que las centrales sindicales, el Partido Comunista sacó una declaración que no la pescó nadie, porque parece que fue el día del balazo a Trump, digamos. Entonces fue el peor día para sacar una declaración, una definición, donde llaman a un gran acuerdo nacional contra la delincuencia, a la necesidad de poner y salir de la guerra de trincheras, que me parece muy positivo. ¿Entiendes? Me parece, si los empresarios y los sindicalistas dicen, mire, este también es un problema nuestro, eso es lo que hay que relevar. Me encantaría que eso se sumaran los colegios profesionales, los gobiernos regionales, en el Congreso, decirle, mire, nosotros vamos a aprobar porque de repente que la culpa que el gobierno no hace esto, no, que pasa que el Congreso no aprueba las leyes, pero si algunas leyes llevan mucho tiempo, sí, pero porque no, en fin, es un pantano y no hay peor cosa, pregúntenle a un infante que tratar de hacer una guerra de trincheras en una zona pantanosa, porque las trincheras se van a mojar a cada rato, van a ser inhabitables, etcétera. ¿Mm? Por lo mismo, creo que más que mirar por el manejar mirando por el retrovisor, tenemos que mirar para adelante. Si lo que ha servido, lo que ha pasado, no ha permitido contener este ascenso de la violencia. Hay que corregir con realismo, hay que hacer examen, ¿cierto? No hay que repetir el mismo disco todos los días. Y para eso hay la solución fundamental es un esfuerzo y un acuerdo nacional que implique realismo y profesionalismo al mismo tiempo. Así es. Gabriel, y en los últimos minutos que nos quedan, un poco pensando en un gran acuerdo transversal, no solo ideológico, sino que de distintos Práctico, sectores, absolutamente. estuvimos hablando de algunos ejemplos de El Salvador, pero algunos ejemplos concretos
que debiésemos mirar para tratar de acordar? Correcto. Por La ejemplo, evidencia es importante. yo pediría un programa de cooperación o aumentaría, reforzaría el programa de cooperación que tenemos con Colombia entre fiscalía, entre policías y entre inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha experiencia. Algunos me van a decir, es que nosotros antes íbamos a Colombia, sí, sí, pero íbamos por otros temas para desarrollar profesionalismo militar, policial, pero ahora ellos tienen mucho más experiencia en todo este tema. ¿Quién conoce mejor los mecanismos para penetrar fronteras de las mafias venezolanas que los colombianos? Claro. Claro. Segundo, hay que aumentar la dotación de personal, eso, sin lugar, sobre todo personal policial. Yo ya sugería, hay varios cientos de funcionarios militares, marinos, incluso también policías, que estuvieron en Haití, que algunos ya están jubilados recientemente, o sea, son cincuentones. Ellos pueden ser recontratados porque tienen entrenamiento por el sistema del DPKO, el Departamento de Operaciones de Paz, digamos, de Naciones Unidas, para trabajar con población civil, en orden público. Algunos estuvieron 6 meses, otros repitieron varias veces esos 6 meses. Es personal entrenado ya con calle, que no costaría, y yo creo que muchos de ellos se interesarían en participar. Por lo menos yo conozco más de algunos que me han dicho, señor, ¿y por qué no nos llaman? Buscaría, por ejemplo, que todo ese personal en retiro reciente de carabineros sea convocado para las tareas administrativas, de manera que los que están allí sean llamados a tareas de calle. Carabineros tiene formalmente 60.000 hombres, más mejor dicho, tiene presupuesto para 60.000, no los tiene. En gran parte porque hay gente que se ha retirado, hay mucha licencia médica, yo metería mano ahí. También me pregunto, ¿cuántos carabineros están hoy día protegiendo VIP? ¿Y cuántos de esos VIP son realmente VIPs que requieran protección? Sería interesante, ustedes son periodistas, pueden preguntar si existe transparencia en el país. Entonces, hay donde aumentar el contingente, porque Fuerzas Armadas nosotros tenemos, como bien dice, hay una columna muy buena hoy día de Richard Coyombian en el libro, creo que está, en la cual él señala que es posible, pero nosotros tenemos un ejército, unas Fuerzas Armadas que deliberadamente ha aumentado en tecnología, tenemos capacidades hoy día muy modernas, en aire, tierra y mar, pero tenemos una Fuerza Armada que no tiene masa, como se dice en términos estratégicos. Claro. Ahora, por supuesto, si yo voy a emplear Fuerzas Armadas, tengo que asegurarle también que no van a ir presos por ese empleo, como ya tenemos 2, 3 casos, que sin lugar a dudas no me cabe menor. Conozco algo a las Fuerzas Armadas. He sido 3 veces subsecretario en distintos gobiernos. Así es. He sido profesor de las academias de guerra. En fin, me dicen, señor, esto afecta a la moral. Porque si yo voy a emplear los medios, y ahí fíjense, por ejemplo, el desconocimiento. El primer proyecto de ley de uso de la fuerza decía, esto va a ser para el personal policial, aplicando estas normas, etcétera, y en el caso del personal militar que esté en estos regímenes de light, digamos, que él llamaba, van a hacer el uso de preferentemente de material no letal, armamento no letal. Yo decía, el que redactó esto no tiene idea. Es un abogado seguramente que leyó procedimiento, pero las Fuerzas Armadas solo tienen armamento letal, porque su misión es otra. Claro. Es la defensa del país. Los que tienen, y si yo no tengo armamento no letal, no puedo graduar mi respuesta. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ofrecer agarrarme a puñeta? No. Claro, no es el rol. Oye, bueno, muy interesante conversación con Gabriel Gaspar, cientista político, ex subsecretario de Defensa, ex embajador. Gabriel, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero te queremos agradecer que nos haya acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Gabriel. No, Mara, María, José Francisco, un gusto estar con ustedes y a sus gratas órdenes. No, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.